La historia comienza con un alto edificio de hospital que estaba ubicado en medio de una calle ancha. En una de las habitaciones yacía un joven que acababa de recuperar la conciencia y, sujetándose la cabeza con la mano, preguntó qué había sucedido. Frente a él estaba sentada una niña que, sonriendo, exclamó que finalmente había despertado. El muchacho se sorprendió mucho y, sonrojándose un poco, lanzó una mirada interrogativa a la muchacha. Corrió inmediatamente a la puerta y empezó a llamar al doctor Lee. La enfermera quería decirle que un paciente de la unidad de cuidados intensivos había recuperado el conocimiento. El niño le pidió que parara y le preguntó a dónde iba. Pensó que todo era un sueño y se agarró la espalda baja con la mano porque le dolía muchísimo. Se miró las manos y se preguntó qué le había pasado y si solo había estado alucinando. Después de todo, acababa de ver su ropa interior. Pero, ¿qué había pasado antes y por qué no recordaba nada? Un médico apareció en la habitación y preguntó quién le había dado permiso para incorporarse. Aún no le habían quitado las vendas y no podía moverse. Le preguntó si se había puesto en contacto con su familia, pero su celular estaba roto y le faltaba la tarjeta SIM, así que nadie en la zona lo conocía. Cuando el personaje principal oyó hablar del teléfono móvil, pensó en ello y recordó. Estaba a punto de tomar los exámenes de ingreso a la universidad, pero su novia le sugirió que rompieran. El humor de Buenos Días desapareció por completo después de una noticia tan inesperada, pero después de eso, camino a casa, vio a una niña corriendo en medio de la calle. Esta niña estaba jugando en la calle, y él decidió que era muy peligroso. El niño le gritó que no fuera allí, pero la niña corrió tras su perro, llamando al perrito que cruzaba la calle corriendo. El personaje principal logró empujar a la niña a tiempo lejos del auto que se dirigía directamente hacia ella. Recordó que hubo un accidente y después perdió el conocimiento y terminó en el hospital. El hombre le pidió a la enfermera que le curara la herida mientras él iba a llamar al médico jefe, y la niña aceptó de inmediato. Se acercó al paciente y le pidió que se acostara en la cama. Le habían puesto los puntos hacía poco y no debía moverse demasiado. Inmediatamente le agradeció a la enfermera y le pidió que se tomara su tiempo. La niña volvió a exclamar que le había dicho que fuera más despacio. Si la herida se volvía a abrir, tendría que volver a suturarla. El niño, quedándose dormido, le dio las gracias por todo. Esta vez no puede equivocarse. Ahora por fin confía en que tiene un superpoder y la capacidad de ver a través de él. Necesita aprobar los exámenes de ingreso y no puede quedarse aquí mucho tiempo. No sabe cuánto tiempo lleva aquí y hace tiempo que no está en casa. Su familia probablemente esté muy preocupada por él. La enfermera señaló al paciente y exclamó que la hospitalización ya estaba pagada y que simplemente necesitaba recuperarse. Sus heridas aún estaban recientes y necesitaba varios meses para recuperarse. El protagonista se enfadó mucho y dijo que esto no funcionaría. Solo faltaban 2 semanas para los exámenes de admisión y no podía quedarse. La enfermera exclamó que aún no estaba curado y que no podía abandonar el hospital ahora. El chico empezó a examinarlo y notó un ribete de pachulí negro. La chica, ligeramente sonrojada, le preguntó qué acababa de ver. El médico entró en la habitación y preguntó qué había pasado otra vez. El niño explicó que lo dejaban en el hospital y cuánto tiempo quería que permaneciera allí. El médico le respondió que no se recuperaría hasta entonces. Si volvía a padecer enfermedades, temía que las raíces de la enfermedad persistieran en el futuro. El niño dijo que conocía bien su cuerpo y que, aunque la lesión no había sanado, no era nada grave. Volvería más tarde para recibir tratamiento. La enfermera miró al paciente con tristeza. El hombre pidió un momento de espera y decidió volver a preguntarle al médico jefe. De repente, levantó la vista del teléfono al ver a la señora. Tsang no esperaba que estuviera allí. El hombre saludó inmediatamente a la señora. Zeng, que ya se acercaba a ellos. Era la mujer, la magnate presidenta del grupo Tseng, y se llamaba Zeng Rou. La doctora le explicó a la señora Zeng que había llegado justo a tiempo y que el estudiante estaba siendo dado de alta del hospital. La mujer agradeció de inmediato al doctor Lee. Explicó que le había aconsejado al chico que no lo hiciera, pero que este no le había hecho caso y estaba a punto de llamar al médico jefe. La chica le preguntó por qué le habían dado de alta. El protagonista explicó que necesitaba aprobar los exámenes de ingreso. La mujer le pidió que no se fuera y que se recuperara pronto.
Después de todo, él había salvado a su hija. Cuando se recuperara, organizaría una universidad mejor y le regalaría una pulsera como muestra de gratitud. El chico respondió que no lo necesitaba. No había salvado a la chica por gratitud, ni nada parecido. La señora Zeng sonrió, lo llamó héroe y habló de 1 millón, levantando el dedo. Ella le preguntó qué tal, si él se quedaba allí para recuperarse, entonces ese millón sería suyo. La mujer no creía que hubiera personas en este mundo a quienes no les gustara el dinero, por lo que se preguntó si eso sería suficiente para el respetado caballero. Cuando el niño respondió que no quería, la enfermera y el médico quedaron muy sorprendidos. Entonces, la mujer se volvió hacia el muchacho y exclamó que estaba dispuesta a darle 2 millones. Pero el protagonista volvió a negarse, y la enfermera y el médico abrieron la boca pidiéndole que no bromeara así. La señora Zeng se volvió hacia el niño y le preguntó si ese dinero no era suficiente para él. Ella no dejó de ceder, y volviéndose hacia el muchacho, le nombró la suma de 5 millones. Cuando la enfermera perdió el conocimiento, el médico la agarró y le preguntó si estaba bien. Pidió que llamaran a un médico. La mujer se rió y dijo que en este mundo el dinero podía arreglar cualquier cosa y que no creía en una respuesta negativa. Ella le explicó al muchacho que le enviaría dinero y también le compraría el mejor apartamento de la ciudad. Hizo otra pausa, como si tuviera algo en qué pensar. De repente, se volvió hacia la mujer. Se acercó a la enfermera y le preguntó si podía pedirle prestados 100 yuanes. La niña inmediatamente le entregó el dinero al niño y él inmediatamente le agradeció a la enfermera por ello. El niño explicó que se llamaba Xia Tian. Era un luchador por la justicia y ayudaba a los necesitados, por lo que no pedía recompensa. Se lo explicó a los que le rodeaban y sonriendo, se despidió de ellos mientras se dirigía hacia la puerta. Los niños volvieron a perder la mandíbula y la enfermera dijo que era una persona muy extraña. Ante nosotros se alza la espaciosa y hermosa ciudad de Jianhai. El niño dijo que se llamaba Xia Tian y que tenía 19 años. No sabía quién era su madre, y cuando tenía 14 años, su padre murió. Desde entonces, vive en casa de su prima, y cuando ésta se fue a la universidad, compró una casa junto a la escuela. El chico fue a la puerta, pero ella no estaba. Su prima estaba preocupada por su seguridad y le permitió vivir con ella en la misma casa. Su prima es rica, pero nunca ha dependido de ella. Tiene el fondo de emergencia de su padre en su cuenta y gana su propio dinero para cubrir sus gastos diarios trabajando a tiempo parcial. Aunque gana un poco más de 2.000 yuanes al mes, como no trabaja a plena capacidad, se siente muy fuerte. El personaje principal se acercó a la caja y al abrirla, vio un amuleto que brillaba con una luz azul. Había una nota junto al amuleto que decía que si alguna vez tenía un problema que no pudiera resolver o se lesionaba gravemente, debía usarlo. Su madre le dejó este amuleto. El protagonista decidió que el accidente se consideró una lesión grave y de inmediato se lo puso, ya que su padre le dejó esta nota. De repente, cuando el niño abrió los ojos, miró su cuerpo y notó que su herida había sanado. Estaba completamente impactado y fue realmente asombroso. El chico decidió darse una ducha y relajarse. Él quedó muy sorprendido y apareció mucha energía en su cuerpo, lo que lo hizo muy feliz. Cuando el niño entró a la ducha, su sorpresa fue aún mayor, porque salía una niña. El nombre de la niña era Bing Xin, y sonrió y se puso una toalla, diciendo que la ducha era muy refrescante. Antes de que tuviera tiempo de salir de la habitación, miró al personaje principal con sorpresa. El chico se quedó frente a ella, también muy sorprendido. De repente, retrocedió un paso. No esperaba tal giro de los acontecimientos, y preguntó qué hacía la niña en su casa. La niña tampoco esperaba esto, y, sonrojándose un poco, inmediatamente agarró la toalla con sus manos. Cerró los ojos y comenzó a gritar, y su cara se puso aún más roja. Xia Tian también se sonrojó, y preguntó qué estaba haciendo la niña en su casa. Se escuchó otro grito, y otra chica, Ye Xin-si, llegó corriendo, y le preguntó a Bing Xin qué había sucedido. La reina. Si le preguntó al niño cuándo regresó, ya que no pudo encontrarlo en todo el día. Pensó en cómo esas chicas habían estado en casa todo el día, todo el tiempo. La chica le había pedido a Bing Xin que se calmara, porque era su primo. El personaje principal, sosteniendo su cabeza entre sus manos, pensó en algo y se sonrojó.
De repente, los ojos del niño cambiaron, y algo tintineó en ellos como una señal. Hubo un destello brillante, blanco como la nieve, y fue como si algo hubiera cambiado en Xiatian. Mientras tanto, las chicas estaban una al lado de la otra, y se miraban interrogativamente a los ojos. Fue como si el planeta se hubiera puesto patas arriba en sus mundos, y unánimemente llamaran al tipo un sinvergüenza. El chico comentó que había dicho algo mal sin querer. Entonces, Ye Qingxi le preguntó si de verdad había estado fisgoneando, y ella no se lo esperaba. El protagonista exclamó en respuesta que sabía que había cometido un error y decidió activar las señales informativas. La chica ya caminaba hacia él, lista para atacar lo más rápido posible. El tiempo se ralentizó y él vio pistas para atacar. Es como si le estuvieran diciendo cómo contraatacar. Y realmente le gusta ese método y esa habilidad. Xiatian continuó diciéndole a la niña que nunca lo atraparía, y esquivó sus golpes con mucha destreza y habilidad. Ye Xingxi exclamó que tenía que darle una buena lección hoy. El protagonista continuó calmándola y deteniéndola. Bingxin apareció de repente, y exclamó que estaba muerto mientras se acercaba. Mientras tanto, Ye Xingxi le dio una patada en el trasero sin querer. Xiatian se disculpó por excederse. Ye Qingxi le pidió al niño que no permitiera que eso volviera a suceder. Y así llegó la mañana siguiente, soleada y radiante. Tras ser curado por el collar, el protagonista se sintió increíblemente fuerte y relajado. Su cuerpo también es mucho más ligero y fuerte. Antes, apenas podía hacer 20 flexiones. Uno de los hombres le preguntó al joven si estaba en el ejército, al verlo en forma que estaba. Esa mañana, había hecho 100 flexiones seguidas sin sentir fatiga. El chico le explicó al anciano que nunca había estado en el ejército y que solo tenía 19 años. El anciano comentó que no era fácil estar en tan buena forma sin ser soldado. Le preguntó al joven si quería entrenar con él. El chico respondió que no lo creía necesario. Entonces, el anciano le preguntó si tenía miedo de lastimarlo y le pidió que mirara con más atención. Se puso de pie y luego puso la palma de la mano hacia adelante, directamente frente a él. Hubo un destello poderoso y el protagonista observó muy de cerca los acontecimientos posteriores. El anciano dijo que ese golpe se llamaba la mano de Buda. Entonces el niño preguntó si la palma de la mano era una escritura de Tai Chi. Entonces quiso pedirle al anciano que le diera una lección. El anciano respondió que estaba bien, que no era ni arrogante ni impaciente, ni un estudiante excepcional. Xiatian apretó los puños y comenzó a acercarse a su oponente lo más rápido posible. El anciano ya lo estaba esperando, poniendo sus manos delante de él para bloquear el golpe. Antes de que el muchacho tuviera tiempo de acercarse a él, ya había volado muy atrás, pues el anciano había utilizado un movimiento muy inteligente e increíble. El personaje principal también quería evitar perder la cara, y trató de esquivar el golpe inteligente. El anciano dijo que esta voltereta era muy hermosa. El niño pensó que este anciano no era un luchador débil y que sería mejor atacarlo por debajo de la cintura. El niño saltó tan alto como pudo y pateó tan fuerte como pudo. Pero el anciano era realmente diestro y esquivó el golpe, pensando que el muchacho era realmente fuerte. Xiatian esquivó el siguiente golpe y de repente el anciano lo golpeó con la mano. El niño notó que su cuerpo no tenía debilidades. No importaba cómo lo atacara, era capaz de reflejar cada golpe y cada movimiento. La apariencia del personaje principal cambió repentinamente y comenzó a usar la activación. El anciano exclamó, levantando la pierna, que esa patada se llamaba el pie invencible del Vaira. La mirada del chico cambió de repente y comenzó a usar un golpe de dragón. Entonces el anciano volvió a asumir una pose diferente y pidió esperar un poco, porque ese era el golpe del legendario dragón de 18 patas. ¿Dónde están estas criaturas perezosas y aquí continúan agitando sus puños sin parar? El anciano hizo otro gesto con la mano y le pidió al niño que esperara un momento. Le explicó que esa era la mano del legendario dragón. Entonces, el personaje principal decidió aplicar sus métodos y también utilizar la palma legendaria solo en la primera forma. Se acercó al anciano lo más rápido posible con otro golpe, pero lo esquivó a tiempo. Xiatian quería usar el hiperdragón, pero el hombre le preguntó al joven si eso era todo lo que tenía. Entonces el niño se elevó tan alto como pudo y comenzó a lanzar golpes fantasmales. El anciano pidió no hacerlo y exclamó que no era lo suficientemente rápido, bloqueando nuevamente los golpes.
El personaje principal estaba muy sorprendido y miró atentamente a su oponente, encontrando su mirada. Comenzó a utilizar muchas formas del dragón volador, así como del tartamudo celestial, después de lo cual la quinta forma del dragón celestial ya se había agotado. El anciano notó la increíble velocidad de reacción del niño y preguntó si tal cosa existía. Luego el niño puso las palmas hacia adelante y utilizó la 18ª forma. El anciano decidió que era uno de 1.000.000 de maestros supremos y vio un dragón frente a él. El personaje principal puso la palma de la mano frente a él y el anciano, asustado, de repente gritó muy fuerte. Este dragón, al que le inspiraba mucho miedo, le iluminó los ojos. El anciano de repente apretó los puños y luego gritó que se rendía. Le preguntó a su hermano menor su nombre. El niño respondió que se llamaba Xiao Tian. El anciano exclamó que simplemente podía llamarlo Fang Lao. Quería saber cómo el hermano menor había logrado arruinar el tai chi del mayor. Xiao Tian respondió que el hermano menor simplemente había tenido suerte y que fue pura casualidad. Simplemente había decidido seguirle la corriente al mayor. El hombre exclamó que los talentos se heredan de generación en generación. Además, tiene un carácter maravilloso y sabe mostrar respeto. Puede venir a Greenwood Villa después de un paseo y decir que viene a ver a Fang Lao. El niño le dio las gracias de inmediato al anciano y le dijo que tenía asuntos que atender y que se marcharía. Pero por alguna razón, el anciano le pidió que esperara un poco. Explicó que poseía habilidades mágicas aún más asombrosas. Si el chico quería aprenderlas, se las vendería hoy por 10 yuanes con descuento. El anciano preguntó cómo estaba, pero el niño ya estaba huyendo y exclamó que no quería ver más a ese anciano. Mientras tanto, en casa, 2 niñas dormían una al lado de la otra, abrazadas. El protagonista le preguntó a su prima si estaba lista para ir a la escuela y le dijo que el desayuno estaba en la sala. El chico pensó en presentar el examen de admisión a la universidad, pero llevaba 2 semanas sin ir a la escuela. Aún faltaban 10 días para el examen. A sus espaldas, las chicas susurraban, preguntando si era Xiao Tian quien había desaparecido durante 2 semanas. Una de las chicas respondió que sí, y pensó que se había suicidado tras enamorarse. Mientras tanto, una chica llamada Gwen ya se apoyaba en su escritorio y sonreía ampliamente. El chico se dio cuenta de que era su exnovia. Los estudiantes nunca entendieron por qué era pariente de segunda generación de Su Shao. Siendo una niña de familia pobre, pensó, debió haber aprendido el valor del dinero después de conocer a este chico. Incluso si ambos trabajaran toda su vida, no podrían compararse con los gastos que este tipo tiene durante un año entero. El amor todavía no puede resistir la dura realidad y la chica se siente un poco triste al verlo. Las chicas comenzaron a hablar de un chico llamado Xiu Chungkui, que apareció y le pidió a Gwen que viera lo que le había traído. La niña estaba encantada y exclamó que era simplemente increíble. Los demás estaban extremadamente celosos y el niño le agradeció el cumplido. De repente, señaló al protagonista y le preguntó si era Xiao Tian quien estaba frente a ellos. Dijo que creía haberse suicidado, atrapado en el amor. De repente, un tipo se le acercó y empezó a echarle una botella de agua en la cabeza. Ni siquiera una mujer puede protegerlo. ¿Y qué sentido tiene estudiar bien? El chico de repente se rió y su novia lo invitó a comer con ella. Xiu Chungchui le preguntó si había venido a silenciarlo y por qué lo había tolerado tanto tiempo. En ese caso, le pidió que se acercara y lo golpeara si se atrevía. El chico dijo que si lo tocaba, pediría a la escuela que lo expulsaran, y entonces ya no podría estudiar allí. La niña apretó los puños y exclamó que ya había terminado, y que ya era suficiente, así que necesitaban comer. Pero él no se rindió, y, apretando los puños, le pidió que mirara a ese perdedor. Él continuó riendo muy fuerte, y el personaje principal lo miró como si fuera un estúpido sinvergüenza. Xiu Chungchui se rió tan fuerte que toda la clase se giró para mirar su risa. Él continuó riendo y pidió a todos a su alrededor que miraran a ese idiota. De repente apareció una niña y le pidió que se detuviera inmediatamente, y él inmediatamente se giró hacia la niña. Chili se paró frente a él y le preguntó quién le permitía comportarse así en la clase de su tía. El niño vio frente a él a la hermana mayor de su clase que acababa de llegar. Él no sabe qué clase de familia tendría el descaro de contradecir a esta chica.
No solo los hijos de los ricos, sino toda la escuela. Absolutamente nadie se atreve a ser hostil hacia ella. El entorno de su familia es extremadamente peligroso. Algunas personas ignorantes pagaron por su comportamiento frente a ella, y pronto fueron dejadas de ver en la escuela. El tipo, de repente, le exclamó a Chili que no era asunto suyo, y le aconsejó que se ocupara de sus propios asuntos. Entonces, la niña se enojó mucho y le preguntó qué haría si ella interfería. Ella se acercó lo más que pudo, y el chico, encontrándose a su lado, bajó la mirada hacia abajo. De repente se volvió hacia ella, y le dijo que acababa de pisarle el pie. Luego se volvió hacia la chica, y le preguntó si se quitaría la pierna. Pero Chili parecía imperturbable. El niño se acercó a ella, y le preguntó si podía oírlo, pero ella permaneció en silencio. La chica le dijo al protagonista que lo defendía, pero en respuesta no mostró ningún respeto, y le preguntó cómo se atrevía a hacer algo así. Xia Tian respondió que lo había malinterpretado. Xiu Chun-kui comentó de repente que, después de todo, ese era su territorio, pero no esperaba que la hermana mayor de una escuela de Shanghái fuera incapaz de resolver los problemas de su clase. Dicen que esta persona es un fracaso académico. Al irse, el tipo dijo que no interferirían en su enfrentamiento. Chili le dijo a Xiu Chun-tzu que se ocuparía de él en cuanto lo hiciera. Le preguntó al chico qué sentido tenía fingir ser un estudiante diligente. No solo era incapaz de responder al acoso, sino que además se atrevía a ser insolente con quien lo defendía. Xia Tian sonrió y le dijo a la chica que le olía mal el aliento. Ella luego dijo que la estaba molestando y le preguntó si creía que iba a golpearlo. La niña apretó el puño y le dijo al niño, llamándolo niño, que aún no había visto sus puños. Entonces el niño le preguntó si había comido tofu. Sus amigos le preguntaron si podían prepararlo por ella y solucionarlo. De repente, Chili extendió su mano hacia adelante y pidió a todos que se quedaran sin pelear y se fueran inmediatamente. Por alguna razón, se dio la vuelta, agarró a sus hijas y se rió entre dientes mientras se marchaba. Entonces el chico le preguntó si eso era todo. El profesor apareció y explicó que la lección estaba por comenzar y que todos debían prepararse para el examen de práctica. Un cuaderno apareció sobre la mesa y el profesor decidió comenzar la lección lo más rápido posible. Chili les dijo a sus chicas, que eran sus amigas, que se apresuraran en el examen para que no perdieran la ventaja. Las niñas inmediatamente escucharon a su hermana, y ella dijo que nadie le quitaría el primer lugar, riendo. Mientras tanto, ya era la hora de la lección, y la maestra caminaba de un lado a otro por el aula. De repente, el protagonista miró hacia adelante y exclamó que eso no podía ser. El tipo sostenía un bolígrafo en sus manos, y pensó que esto era increíble, y simplemente imposible. Las soluciones a todos los problemas aparecen inmediatamente en su cabeza, y esto sucede tan rápido que ni siquiera necesita contar nada. Y ahora ha pasado 1 hora y media. La lección ha llegado a su fin, y los niños observan atentamente al personaje principal. Ya estaba libre, y todos exclamaron que era simplemente increíble y genial. Xia Tian terminó demasiado pronto. El niño se acercó al profesor y le entregó un papel, diciendo que ya había terminado. Le preguntó si podía tomar otras clases. La maestra se sorprendió mucho y dijo que lo revisaría primero. La niña se sonrojó y dijo que no podía ser cierto, que el borrador no había sido tocado y que todas las respuestas eran absolutamente correctas. La mujer continuó mirando las notas del niño y les dio calificaciones perfectas. Los chicos también se sorprendieron cuando el chico dijo que ya había terminado el resto de las tareas. Comentaron que Xia Tian estaba completamente asombrado por lo rápido que terminó. La maestra pidió a todos los alumnos que observaran y aprendieran del ejemplo de este niño, pues era el genio de la escuela. La mujer le pidió al niño que la siguiera y le advirtió que no molestara a los demás alumnos mientras terminaban sus tareas. Un tipo se detuvo frente al personaje principal y le preguntó si realmente era Xia Tian quien entregaba la tarea antes que todos los demás. El tipo exclamó que aún no habían resuelto su problema. Tenía un bate en las manos y varios tipos detrás para apoyarlo. Le dijo a Xia Tian que había oído que ni siquiera había tocado a Wen Ya. El chico le dijo al protagonista que había oído que ni siquiera había tocado a Wen Ya. Debería estar avergonzado, porque es tan hermosa. Uno de los chicos les pidió que miraran al frente, pues eran Xiu Chun-sui y sus 4 guerreros Bajra.
¿quién se enfrentaba a ellos? ¿Sería realmente el mismo Xiatian? Los chicos no podían creer que alguien hubiera sido tan ingenuo como para meterse con él. Sería muy interesante. Una de las chicas le preguntó a Chili si lo ayudarían. La chica le pidió que lo dejara en paz y que le permitiera sentir el dolor de sus errores. Solo entonces intervendrían. El chico creía que podía hacer lo que quisiera, pero nadie podía decirle qué hacer. Obsesionado con su antiguo amor, murió en un accidente de coche, por lo que ya no tenía ningún vínculo con esa mujer. Xiu Chunzui dijo que no tenía derecho a competir con él por una mujer. Le irrita mucho que la gente se atreva a tocar sus juguetes. Chasqueó el dedo y les pidió a los niños que se encargaran de ellos rápidamente. El tipo tomó el garrote sobre su hombro y exclamó que él, el sinvergüenza, había puesto sus miras en la chica de su hermano y que realmente estaba pidiendo la muerte. Entonces, el tipo le dijo al compañero que hoy tendría que arrastrarse hasta casa. Uno de los hombres, con un cigarrillo en los dientes, dio la orden al niño de inclinarse y rogarle misericordia a su hermano. El otro hizo una mueca y apretó los puños, exclamando que su hermano no perdonaría a nadie. Los chicos alrededor continuaron riéndose, y el personaje principal miró atentamente a su oponente. El tipo no soltó el bate, y ya se acercaba al niño lo más rápido posible. Blandió el bate con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Xiatian y dijo que le volaría los sesos. La expresión del niño cambió, y sus ojos comenzaron a brillar de color verde. Cuando su oponente se acercó, esquivó muy hábilmente el poderoso golpe del bate. El enemigo no esperaba tal giro de los acontecimientos, y quedó muy sorprendido por la destreza del protagonista. El chico extendió la mano hacia adelante, mostrando una cierta señal, y preparándose para una nueva batalla. Xiatian, cuando extendió estos dos dedos, comenzó a acercarse a su enemigo. Miró atentamente esos dos dedos, y no tuvo tiempo de esquivar su golpe. Los chicos le preguntaron a su hermano si estaba bien. Empezó a gritar, tapándose los ojos. Los chicos se enfadaron muchísimo, porque se atrevió a darle un codazo en el ojo a su hermano. Uno de ellos exclamó que era una jugarreta y que le cortarían los dedos. Los muchachos continuaron insultándolo y, gritando, ¡muere!, comenzaron a acercarse al enemigo lo más rápido posible. ¿Podría este tipo realmente haber vencido a los estudiantes de Xiao Chunqui? Todos se preguntaban quién era, y parecía que uno de ellos lo recordaba. Era uno de los estudiantes más ejemplares. El amigo de Chili dijo que este estudiante era bastante bueno, y las chicas exclamaron que era realmente genial. Es él un artista marcial legendario, y ella siempre quiso ser una heroína. Chili exclamó que si él le enseñaba su kung fu, su sueño finalmente se haría realidad. Cuando Chili se acercó al personaje principal, dijo que este chico era demasiado guapo. Uno de los chicos le preguntó qué hacía, y les pidió que no se le acercaran. Otro dijo que nunca pensó que alguien le daría a Xiao Chunqui lo que se merecía, y se rió. Se dieron cuenta de que este tipo era todo menos simple. El personaje principal le preguntó a uno de los chicos qué estaba haciendo, y le pidió que tuviera cuidado por dónde pisaba. Xiao Chunqui, aterrorizado, preguntó qué clase de truco estaba usando. Exclamó que no se saldría con la suya. Continuó advirtiéndole al niño que se arrepentiría si lo atacaba. Chili llamó al protagonista y le pidió que parara, pero el niño empezó a fingir sordera. Ella empezó a gritar que él realmente había escuchado todo, y lo agarró y le pidió que parara inmediatamente. El muchacho respondió que ya estaba harta de él, y trató de zafarse de sus manos. Eso era demasiado de su parte. Chili se disculpó de repente. Xiatian respondió que ni siquiera la había tocado, y le pidió que lo dejara en paz, pues era ella quien lo molestaba. Los chicos le preguntaron quién demonios era. No solo golpeando a los cuatro grandes, sino también manoseando a Chili. Y si siquiera era humano, la niña se detuvo, pensando en el significado de esto. Mientras tanto, el niño ya huía de ella. Pero ella lo agarró de nuevo y exclamó que no lo soltarían hasta que le enseñara kung fu. Xiatian le pidió que lo soltara primero. Preguntó si parecía un maestro de kung fu y por qué todos creían que sabía kung fu. Al fin y al cabo, solo estaba golpeando a todos al azar. La chica comentó que, por supuesto, se parecía a ella y que había sido muy duro con los chicos de Xiao Chunqui. Se suponía que debía ser golpeado, pero resultó al revés. El chico le pidió que se fuera ya, y la chica accedió de inmediato, diciéndole al amo que la esperara. Pero ¿cuándo logró convertirse en su amo?
Mientras tanto, el hombre le contó al maestro Feng que lo habían averiguado todo y que el anciano había pedido un informe. El chico comenzó a explicar que Xia Tian tenía 19 años, que su madre había desaparecido al nacer y que había perdido a su padre en un accidente a los 14. Ahora estudia bachillerato en Shanghái, con excelentes calificaciones, y hace 2 semanas salvó la vida de la hija de Zheng Rou, presidente de una de las 4 familias más importantes de Shanghái. Finalmente, salió del hospital sin aceptar su dinero, y ahora vive con su primo, y gana dinero trabajando a tiempo parcial. El anciano me pidió que averiguara sobre sus padres. El hombre explicó que todo estaba encriptado. Su padre tenía un nivel de seguridad, al igual que su madre, así que no tenían acceso. Parecía que las arenas movedizas lo habían detectado, pero aún no hacían nada. El anciano dijo que Shanghái ya no era un lugar seguro, y que él también tendría que irse. Le pidió que se quedara allí para protegerlo y matar a cualquiera que se atreviera a tocarlo. Mientras tanto, el grupo de asesinos número 1 está en arenas movedizas. El niño le preguntó al señor cuándo atacarían, y este respondió que aún no había llegado el momento y que debían vigilarlo. En cuanto encontraran las grabaciones secretas, debían irse. Chili estaba demasiado emocionada y apretó los puños y exclamó que realmente quería que el maestro le enseñara Kung Fu. Y ahora ya empezaron a pelear, y la niña corrió hacia él lo más rápido posible, después de ese incidente con el ataque. Después de eso, se hizo famoso en toda la escuela, y el profesor puso a Xiu Chunsui al mando, así que se libró de una sanción disciplinaria. Todos hablaban de cómo querían ser su hermano menor y de cómo él era su ídolo. Hablaban del primer chico que golpeó a los abusadores y de cómo ahora él también era un abusador. Pero lo peor es que ahora lo persiguen unos idiotas. La chica saltaba de un lado a otro, rogándole al maestro que le enseñara Kung Fu rápidamente. Ella lo siguió, y luego se acercó a él nuevamente y le pidió al maestro que le enseñara Kung Fu. Esto se repitió muchas veces, y la muchacha le trajo comida y bebida, y le pidió una y otra vez que le enseñara Kung Fu. Esto también sucedió en el baño de la escuela, cuando él entró, y una niña miró adentro, y le pidió que le enseñara Kung Fu. La frase resonó en su cabeza, y se agarró la cabeza, con gotas de sudor brotando. Continuó explicando que no era su maestro, y que solo conocía esas 2 técnicas. Pero la muchacha continuó diciendo que no tendría nada que transmitir a sus descendientes. Pidió que la llevaran rápido y le enseñaran Kung Fu. El chico preguntó qué significaba llevar. La muchacha respondió que el maestro se casaría con ella ahora mismo y entonces podría transmitirle su Kung Fu. Xia Tian le dijo a Chili que parecía una perdedora y que no iba a casarse con alguien que vestía tan mal. Chili siguió enojada y exclamó mirando al chico que esto es estilo hip hop. Ella trató de explicar que este era un movimiento nuevo y que cuál era el sentido si no sabía rimar. La joven seguía pidiéndole al maestro que le enseñara Kung Fu y le decía que le serviría eternamente. Nadie podía detener la velocidad de la mano mágica, y él conquistaría al anciano de Shanghái y luego se casaría con ella. Continuó hablando de la nueva escuela de rap de Shanghái. El protagonista exclamó, sudando, que no creía estar de acuerdo con eso, pero la chica le dijo que no necesitaba pensar, que necesitaba sentir. El maestro no es exigente, y al menos es mujer. La chica le pidió que se conformara con lo que tenía, y si tenía tiempo, le prometió enseñarle algunos movimientos. La niña le dijo al maestro que había bocetos, y le pidió que borrara un par. Él se preguntaba si realmente tenía tanto dinero, y se sintió abrumado por la emoción. Xia Tian exclamó que si quería jugar, que la dejara jugar y lo dejara en paz, ya que estaba ahorrando para un celular nuevo. El niño le pidió que dejara de seguirlo, y le preguntó si lo entendía, pero ahora se preguntaba si podía ver a través de las capas del boceto. La niña se agarró la cabeza con las manos y exclamó que no había ganado nada, y que solo había sido mala suerte. Le preguntó al maestro si iba a jugar, pero este le dijo que lo dejara en paz. De repente, apareció un tipo, y les dijo que las loterías no eran tan sencillas, y les pidió que siguieran jugando, o se irían sin ganar. Solo eran niños soñando con hacerse ricos, y no tenía sentido perder el tiempo. Chili se volvió bruscamente hacia este tipo, y le preguntó cómo se atrevía a hablarle en ese tono. De repente, el chico dio vuelta el papel y le explicó a la chica que este chico había ganado 800 yuanes.
Luego se acercó al maestro y le preguntó cómo le iban las cosas. El tipo le apretó la mano y se rió, diciendo que simplemente había tenido suerte y que ese era el límite de su suerte. El protagonista ya se había acercado al jefe y le había pedido al gerente otros 800 yuanes en boletos. Chili le preguntó si sabía que, al ganar, estaba perdiendo la suerte y que tal vez debería irse. El hombre pensó que le gustaban estos chicos y pensó en vengarse de ellos por haber perdido. Encargó entradas por valor de 3000 yuanes. La chica le pidió al técnico que se calmara en silencio. Al fin y al cabo, quería comprar un teléfono con ese dinero. Decidió que ese era el fin. Y así, el dinero empezó a fluir como un río para el protagonista. Chili estaba simplemente sorprendido por tanta suerte. El chico se acercó al jefe y le pidió que le cambiara 15.000, y él aceptó de inmediato. El otro chico huyó, considerando que su día había sido un completo desastre. Xiatian le preguntó a la niña qué estaba haciendo, y ella respondió que estaba respirando aire. De repente se acercó a ella y la golpeó en la cabeza con la mano, llamándola sinvergüenza. Para evitar que lo pillaran haciendo trampa, compró billetes perdedores por valor de 3000 yuanes. De esta manera la gente pensará que ganó solo por suerte. Cuando los chicos se acercaron a una determinada tienda, los empleados los saludaron inmediatamente. Inmediatamente miraron a los que acababan de llegar y comenzaron a hablar entre ellos sobre algo. La mujer mencionó que el estudiante llevaba unos 1000 yuanes y que necesitaría un juego previo especial, así que era suyo. Las chicas empezaron a decir que a ellas tampoco les importaba y que deberían dejarle ver lo mal vestido que iba. Uno de ellos dijo que el gerente tenía razón y que debía enviarle un nuevo pasante. Al oír esto, Xiatian pensó que era demasiado duro. Una chica se les acercó, los saludó y les preguntó qué teléfono querían ver. Dijo que podía ofrecerles un teléfono con todos los accesorios. La niña continuó explicando que tienen muchísimos teléfonos así y que realmente hay a montones aquí. Entonces, el personaje principal se acercó a uno de ellos y le pidió que le diera un teléfono con la última versión de 5G. Pidió que le dieran el teléfono lo más caro posible, y los chicos que lo rodeaban quedaron muy sorprendidos por esto. El chico pidió un teléfono con la última versión 5G. La chica le explicó que costaba 8000 dólares. Chili le preguntó al técnico si podía regalárselo, pero este le respondió que no necesitaba el dinero de nadie. El gerente exclamó que era su teléfono insignia y que tenía mucha demanda. Le preguntaron al estudiante si podían mostrarle el teléfono para que se convenciera completamente de la compra. Pidió desaparecer de su vista y le dijo al protagonista que su cara parecía como si hubiera estado en un accidente automovilístico. La mujer apretó el puño y, llamando gilipollas al chico, le preguntó qué acababa de decir. Nadie tiene derecho a hablarle en ese tono. Las chicas hablaban de algún tipo de magia con el dinero. Xiatian dijo que tomaría el teléfono y pagaría con tarjeta de crédito. La vendedora le preguntó si necesitaba alguna aplicación, a lo que respondió que no. Le dijo que podía contactarlos en cualquier momento, si tenía algún problema, y le agradeció la compra. La mujer se acercó al hermano de Biao y le dijo que ellos eran los dos que la habían insultado. Biao respondió que la miraba como si se estuviera muriendo por haberse atrevido a insultar a su mujer. Xiatian le pidió a Chili que observara con atención y recordara, ya que solo se lo mostraría una vez. La niña exclamó al maestro que llevaba tanto tiempo esperando esto. El hombre apretó el puño y, acercándose al niño, le pidió que dejara de ser tan arrogante. Xiatian abofeteó a Biao con todas sus fuerzas y le dijo que descansara. Chili exclamó que había sido muy rápido. Le dijo al técnico que era simplemente inimaginable. Mientras tanto, el chico contestó el teléfono de su primo y le contó que acababa de perder su teléfono y que había recuperado su tarjeta, tras lo cual compró uno nuevo. La niña exclamó que no había forma de que él la usara como escudo humano y luego le pidió que le enviara la dirección. Chili inmediatamente corrió tras su amo, como si lo persiguiera, y le preguntó a dónde iba, pidiéndole que la llevara con él. El niño le dijo que no lo siguiera todavía y le mostró 2 movimientos para que pudiera ir a practicar. Él prometió que si ella lo seguía, nunca más le enseñaría nada. Este es uno de los lugares más populares de Shanghái, lleno de antigüedades y otras rarezas. También es un excelente lugar para comprar en línea,
Se dice que alguien compró una antigüedad aquí por menos de $100 y la vendió por millones. Hay mucha gente aquí, así que la seguridad es buena. Mucha gente quiere probar suerte en sus días y han estado pidiendo echar un vistazo. Aquí casi todo es falsificación y encontrar algo realmente valioso es una rareza. La mayoría de la gente se deja engañar por la publicidad. Estos puestos son de los más populares y venden artículos para todos los gustos, pero la mayoría son simplemente falsificaciones absurdas. El protagonista está aquí porque es el cumpleaños de su primo. Necesita encontrar un regalo adecuado. Y lo que es más importante, su primo le ha pedido que se presente como su novio. El niño escuchó a la gente hablar sobre el jarrón de la dinastía Ming, las semillas de Buda, la porcelana de los grandes tiempos y la antigua espada de la dinastía Qing. El niño pensó que parecía que tenía razón, que algo verdaderamente valioso absorbería la energía espiritual del cielo con el tiempo. Por eso algunos de ellos tienen un aura tan extraordinaria, y de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por cierto coche de lujo. La gente se apiñó a su alrededor y le pidió que mirara rápidamente. Era el mismísimo cazador de tesoros, el maestro Xu de Wang. ¿Podría ser él? ¿Y que esto fuera simplemente algo especial? La gente a su alrededor gritaba de admiración. Aquello era simplemente asombroso y un gran éxito. Los chicos le preguntaron al maestro qué lo traía allí, y al menos pudieron verlo en persona. Este maestro es uno de los historiadores más populares de China, y sostenía en sus manos un gran y lujoso abanico. Xu de Wang conoce antigüedades de todas las dinastías, y ayuda a la gente a identificarlas gratis en su sitio web. Es, sin duda, una de las personas más influyentes de First Street. Cada vez que viene aquí, elige a 3 personas afortunadas para encontrar un tesoro para cada uno de ellos. En la antigüedad, los nobles comparaban su virtud con el jade. Ante nosotros hay un colgante de nube de jade. Este colgante, con forma de nube ganchuda y 19 centímetros de ancho, se conserva en el Museo Nacional del Palacio de Taipei, un artefacto de jade que data de la dinastía Hongshan, que floreció en el noreste de China hace aproximadamente 6.000 años. Este jade se colocaba en el pecho de los difuntos, y el significado de su forma se asemeja a una nube y un pájaro, lo cual sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El hombre dijo que el color rojo oscuro o marrón rojizo del jade antiguo es causado por la oxidación del hierro en el suelo o en los materiales funerarios. Y este jade es claramente una falsificación con pintura, lo que se puede ver a primera vista. Entre los demás, también destaca un jarrón con forma de oreja de fénix de la dinastía Song, de 25 centímetros de altura. Magnífico celadón, elaborado hace 700 años, cuyo brillo no tiene nada que envidiar al del jade. La gente siempre ha codiciado el brillo artificial del jade, y el celadón fue el fruto de su deseo. La estética oriental del jarrón, con sutiles, diría incluso sutiles, matices de las pequeñas orejas del fénix en todo su esplendor. Por otro lado, este jarrón está realizado según una plantilla específica, lo que hace que el trabajo no sea tan delicado, aunque no menos hábil. El hombre continuó explicando a todos los que lo rodeaban sobre el producto que estaba en el mostrador. Había una gran cantidad de productos, y eran de diversas formas y composiciones. Una talla de jade blanco, con una doble cabeza de dragón, de 12 centímetros de largo, de los períodos de primavera, otoño y de los reinos combatientes. Durante esta época, el jade se tallaba con mayor complejidad, y este diseño con 2 dragones y tigres es un excelente ejemplo. Los vasallos y los señores competían por estos adornos de jade para demostrar su poder. Los patrones en sí se pueden falsificar tanto como sea posible, pero el color es bastante vibrante. Este ejemplar es bastante interesante y debe ser obra del maestro imitador Fang Wendao. El hombre sonrió, sostuvo el abanico en sus manos y dijo que no podía dejarse engañar por tales trucos. Llamó al protagonista, llamándolo niño, y le preguntó por qué miraba a un lado del camino. Tenía que darse prisa y dejar pasar al maestro Xu. El niño se giró de inmediato hacia él. La gente le preguntaba cómo se atrevía a interponerse en el camino del amo, y si no le habían enseñado a respetar a sus mayores, el maestro Xu era quien podía enriquecerlos a todos. Los jóvenes de su época no sabían nada, y aquí todos respetaban al amo, y querían cederle el paso.
¿Cómo se atrevía este insolente a seguir dando largas? Y lo llamaban niño. De repente, el chico corrió a la tienda correcta, feliz de haberla encontrado. Uno de los hombres del maestro dijo que eso era lo que se esperaba de él, y que era muy amable con la generación más joven. El segundo hombre exclamó que el chico había salido muy bien librado. Mientras tanto, le preguntó al vendedor sobre la selección. El joven explicó que esta joya fue tallada en el tián occidental, con jade oscuro, que conserva su brillo con el paso del tiempo. También se usa con frecuencia para fortalecer el cuerpo. Xiatian le preguntó cuánto quería por el jade. Uno de los hombres del maestro dijo que le costaría 8.000. Si hubiera sido cualquier otra persona, no lo habría dado por menos de 10.000. Xiatian dijo que 8 era demasiado, y él era un estudiante de preparatoria que simplemente no tenía esa cantidad de dinero. El chico pensó que era el maestro Shu y esperaba que no lo arruinara todo y que el dinero estuviera casi en su bolsillo. Pensó que las joyas no valían más de $20 y solo un tonto se dejaría engañar como este chico tonto. Entonces, el chico le preguntó al jefe unos 200, ya que el jade era falso. El chico respondió que su hermano menor tenía buen ojo, pero que el colgante de jade aún valía al menos 500, o que podía comprárselo a alguien más. Está bien, 500, pero quiere estas piedras redondas como regalo. El hermano menor parecía tener mucha prisa, así que llegaron a un acuerdo. El maestro Shu se acercó al joven y le dijo que realmente carecía de experiencia en esos asuntos, y que comprar joyas de $20 por esas cantidades era algo que solo un niño inexperto como él podía hacer. El personaje principal se volvió hacia el anciano, se rió entre dientes y le preguntó si realmente pensaba eso. El tesoro ya está en sus manos, por lo que ya no necesita este colgante y lo rompe. El anciano no esperaba tal giro de los acontecimientos, y cerrando los ojos, quedó cubierto de gotas de sudor. Xiatian sostuvo una piedra redonda dorada en sus manos, y le dijo al anciano que simplemente quería las antiguas reliquias de Buda. El niño continuó sosteniendo la bola dorada en sus manos, y dijo que necesitaba las antiguas reliquias de Buda. Mientras tanto, un poco antes, el hombre dijo que esto era bueno, y que significaba 500, pero que como regalo quería estas piedras redondas, y estaba seguro de que quien las hiciera los beneficiaría a ambos. La luz de estas pequeñas piedras era diferente a la de todas las demás, lo que significaba que los objetos contenían un aura acumulada durante muchos años. Este resplandor amarillo solo significa una cosa. Son las antiguas reliquias de Buda, de las que su padre le habló una vez. Estas reliquias aparecen solo tras la muerte de un monje que ha alcanzado la iluminación, y el anciano exclamó que esto era absurdo. ¿No son estas las piedras que quedan después de la cremación, y algunos aún creen en su poder? El protagonista pensó en el hecho de que dicen que él es un maestro que entiende de tesoros. El hombre respondió que así era, y que no había nadie en esa calle que no lo conociera, Shu de Huang. El chico le preguntó sobre una pequeña apuesta y si estaba proponiendo algo o si creía tener más experiencia. Quizás deberían comparar sus habilidades para tasar tesoros, y él elige 5 objetos para tasar. Si se equivoca en uno solo, gana. Entonces el niño preguntó qué ganaría si ganaba. Si él pierde, funcionará en su cuenta como caballo personal, y si el otro pierde, le comprará un tesoro de su elección. El hombre dijo que no necesitaba un trabajador. Quería su ojo derecho como recompensa por su victoria. La gente empezó a hablar de lo que estaba pasando allí. Ella no estaba allí. Y él estaba seguro de que sabía todo en el mundo, y desafió al maestro Shu. Él realmente está buscando la muerte, y parece que les espera un espectáculo divertido. El abuelo le pidió al joven que tomara lo que necesitaba para salir adelante, y volvió a agitar su abanico. 5 joyas, 2 de ellas de porcelana y 3 de jade. El anciano dijo que nadie más en este mercado podía determinar su valor real. El personaje principal miró atentamente al anciano y le pidió que se calmara, ya que ya había suficientes palabras innecesarias y era necesario comenzar. El anciano le devolvió la sonrisa y no acertó, diciendo que él sería el primero en la fila y que el jarrón con la flor de loto blanca estaba al frente. La porcelana con la que está hecha le confiere una estética minimalista. Su cuello ancho, que se integra con uno fino, y su elegante sección inferior,
crean una silueta refinada que irradia belleza y elegancia. Los famosos jarrones de porcelana eran muy apreciados en la corte de la dinastía Ding. El loto se tallaba con una técnica especial de cuchillo de bambú que alcanzó su máxima perfección durante esta dinastía. ¿Es realmente demasiado tarde para admitir la derrota? El protagonista le dijo al señor Shu que si estaba seguro de que el artículo era falso, tal vez podría romperlo. El anciano dijo que, por supuesto, si era falso, seguía siendo inútil, pero si de repente rompía la reliquia auténtica, temía tener que separarse no solo de su ojo, sino también de su familia. Después de todo, es necesario saber la diferencia entre el cielo y la tierra. Y sonrió sarcásticamente. Los chicos hablaban de que este tipo claramente no era el mismo, y de lo que estaba pasando. ¿De verdad lo hizo? El anciano miró al protagonista con sorpresa. Era como si estuviera tratando de comprender algo, y continuó mirando al niño cada vez más de cerca, y con más atención. Xia Tian habló, sabiendo que era una falsificación, creada por el maestro Fang Guji, pero eso era imposible, lo que significaba que era una falsificación, y que ya se estaba preparando otra. Frente a nosotros hay una figura de jade de una criatura mítica de la dinastía Han en forma de león con 2 alas. La nobleza, e incluso el propio emperador, los colocaban en sus casas para protegerse de los malos espíritus. Siguieron hablando de que todo era una farsa, y el anciano apretó el puño al hablar del tercero. Jade del periodo de los reinos combatientes, de 3 milímetros de espesor y 12 centímetros de diámetro. El dragón en el centro está tallado como si estuviera a punto de liberarse y volar. Además del valor del jade en sí, la leyenda cuenta que esta reliquia llegó a intercambiarse por hasta 15 ciudades. La gente creía que si poseían un jade tan valioso, podrían gobernar el mundo entero. El anciano preguntó si podía contarle algo sobre esto, y miró atentamente al niño. El personaje principal lo miró en respuesta, y apretó los puños pensativo. Sus ojos se iluminaron con una luz verde brillante, y exclamó que aquello era un verdadero tesoro. Uno de los chicos preguntó si era falso. El otro respondió que sí, y que ¿cómo podría valer algo semejante? Pero es difícil juzgar algo, porque podría no ser falso. El maestro exclamó que realmente era un tesoro, y tenía razón. Pensó que había comprado este jade de una fuente confiable. ¿De verdad este chico acertó otra vez? ¿Fue solo suerte o trama algo? Lo ha hecho varias veces seguidas, y si lo calificara del 1 al 5, acertaría. El protagonista decidió que el anciano era lo suficientemente bueno como para darle una buena nota, y se interesó en su nombre. El anciano ya estaba completamente sudando, y corrientes de sudor comenzaron a correr por su rostro. Y comenzó a pensar en la cuarta cosa. Lo cuarto fue ese tazón de té Tianmu. ¿Podría ser una falsificación? Los muchachos que estaban alrededor observaron atentamente lo que estaba sucediendo y abrieron la boca con asombro. Xia Tian extendió una caja de madera en su mano y dijo que ahora se lo diría, y preguntó si era un tesoro. Xia Tian extendió la palma de su mano y preguntó si era un tesoro o no. Después de esto, levantó la mano y tomando la piedra con la otra mano exclamó que sí, es posible. De repente, el anciano le dijo al joven que había ganado y le dejó decir lo que quisiera. El niño le dio las gracias al maestro Shu. Le gustó el brazalete y lo aceptaría. De hecho, extendió la mano y tomó la pulsera, que inesperadamente tenía una gota de sangre. Era como un corazón color sangre, y el anciano pensó que era jade sangriento. Alguien entre la multitud le dijo a su hermano menor que daría 1 millón por el brazalete. Otro quería la friolera de 1,5 millones, y otro quería 2. Xia Tian exclamó que no estaba a la venta. Alguien entre la multitud dijo que este niño no tenía ningún respeto. Otro le pidió que no pensara que realmente había ganado, y que el maestro Shu simplemente le estaba siguiendo el juego. Un anciano se acercó y le preguntó su nombre. Le dijo al chico que creía que podrían ser grandes amigos, y el protagonista respondió diciendo su nombre. El hombre pensó que la habilidad que acababa de demostrar era definitivamente mala suerte, y que debía ser el aprendiz de alguien. Xia Tian pensó que Xu Dehuang no era la persona menos importante de Shanghai. Quizás incluso podría ayudarlo a resolver el misterio de sus orígenes. El muchacho estuvo de acuerdo, y dijo que era un honor para él ser amigo del maestro Shu. El anciano le estrechó la mano, y exclamó que se sentía halagado de que lo llamaran hermanito.
Su habilidad para identificar tesoros era realmente impresionante. Preguntó quién era el mentor de un joven tan talentoso como él, y el niño giró la cabeza hacia el auto. Había un coche delante de él, que aparentemente alguien estaba cargando combustible, y ambos giraron en su dirección. El sudor del maestro Shu goteaba mientras miraba al hombre que llenaba el tanque del auto. Lee Sang-kun apareció ante ellos. Le preguntó al niño si se llamaba Xiatian, y le pidió que se apartara un momento. Xiatian preguntó quién lo acompañaba. El anciano respondió que se llamaba Lee Sang-kong. Era el guardaespaldas personal de Shu King-ha, jefe de la familia Shu. Lee Sang-kin explicó que su identidad es completamente irrelevante. La conversación se centrará en sus acciones anteriores. Y así regresamos 3 horas antes. Frente a nosotros estaba la espaciosa villa de la familia Shu. Un hombre le preguntó al director Lee si había alguna novedad. Shu Xinha permaneció allí con expresión seria, y le dijeron que la investigación no había revelado nada. Su hijo sufría de insomnio y llevaba mucho tiempo de mal humor. Además, vomitó en la sala de exámenes a mitad de la sesión. El hombre le preguntó si lo habían envenenado. El hombre respondió que las pruebas no mostraron rastros de veneno o drogas, y que literalmente no quedó nada por salir de su hijo. En tan solo una noche, había perdido casi 4,5 kilos, y si esto continuaba, podría morir. El hombre se aterrorizó y exclamó: ¡qué cantidad! El mayordomo mencionó que su hijo le acababa de contar que había tenido una pelea en la escuela hoy con un estudiante llamado Xiatian. Empezó a sentir náuseas justo después de regresar a casa. Le preguntaron si había enviado a alguien, a lo que respondió que sí, y que Sun ya se había ido con 2 personas. Lee Sang-kyun no es alguien con quien se pueda jugar, y sirvió en las fuerzas especiales. Antes de dejar el ejército, dirigió numerosas operaciones militares, pero se vio obligado a retirarse debido a la pérdida de su pierna izquierda. El hombre miró atentamente al hombre y exclamó que en ese caso no había nada de qué preocuparse. No era asunto suyo, y era mejor no meterse o no culparlo por su grosería. El maestro le respondió a San que no debía pensar que podía ser tan grosero con él solo porque Shu Xinha estaba detrás de él, y después de todo, era su tío. Antes de que pudiera terminar de hablar, este tipo malvado les pidió a estos dos que comenzaran. Los hombres apretaron los puños, y el protagonista estaba detrás de ellos. Exclamó que hoy ni siquiera el emperador podría detenerlo. Shu King-ha comenzó a acercarse a su oponente cada vez más rápido, y puso su pie hacia adelante. Intentó dar un puñetazo, y movió la pierna justo delante del pecho del chico de las gafas. Le dio directo en el pecho, y empezó a toser sangre, cerrando los ojos. Comenzó a ahogarse, y la sangre empezó a salir en diferentes direcciones, salpicando y cayendo al suelo. El tipo hizo su trabajo, y puso su tocón en el suelo. Exclamó, mirando a aquellos sinvergüenzas a quienes había matado con un pie, que delante de él había un montón de basura. El maestro comentó que parecía haber subestimado sus habilidades, y temía no poder garantizar su seguridad. Le pidió al protagonista que no se resistiera, ya que quienes eran el objetivo de Shu King nunca tenían un final feliz. El niño pensó que ese era su plan, aprovechar la oportunidad para atraer a su amo, a quien consideraba un viejo zorro. Mientras tanto, este sinvergüenza llamó al personaje principal, Niño, y le preguntó si quería una invitación. El anciano se dio la vuelta y le pidió perdón a su hermano menor, diciéndole que lo había intentado. Se dio la vuelta y sonrió, sin dejar de sostener el abanico en sus manos. El personaje principal ya estaba de pie frente a la multitud, y uno de los chicos pidió a los demás que le rompieran las piernas. Uno de los muchachos, que era asistente de este sujeto, pidió que le rompieran las piernas inmediatamente. Estos matones ya se estaban acercando al personaje principal, cuando de repente este activó su capacidad de perspicacia. Comenzó a golpearlo con el puño, pero el chico esquivó el poderoso golpe a tiempo. Xiatian lo esquivó y lo pateó en el pecho con todas sus fuerzas, provocando que cayera una y otra vez. Tenía un puño extendido, que se iluminó con brillantes rayos blancos, y golpeó al tipo en la cara. El protagonista le dio otra patada en la cara, y le golpeó en la mandíbula con todas sus fuerzas. Se puso la mano en el hombro, y dijo con una sonrisa que el calentamiento había terminado. ¿Y él qué? El anciano pensó que el niño no solo podía distinguir los tesoros de la basura, sus habilidades de lucha también estaban en un buen nivel,
¿Y quién era su mentor, después de todo? El muchacho exclamó que eso no estaba mal, aunque todavía era un hombre joven. Pero con mucho gusto, probará su fuerza y pondrá su arma justo enfrente del personaje principal, llamándolo niño. Cruzó los brazos sobre el pecho y le dijo al niño que estaba reaccionando demasiado lento. Xiatian esquivó el golpe nuevamente y exclamó que nadie fue golpeado con una mueca. El villano llamó sinvergüenza al protagonista y dijo que su arrogancia sería su perdición. Xiatian notó que su oponente actuaba muy rápido y sus movimientos eran demasiado rápidos como el rayo. Se dio cuenta de que podía ver sus ataques, pero su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo de su mente, y era demasiado rápido. El chico se sentía impotente, y sabiendo dónde sería golpeado y no poder evitar ese ataque, era demasiado cruel. Intentó esquivar el golpe nuevamente, y pensó que había tenido muy mala suerte. El niño decidió que sus habilidades de lucha eran demasiado pobres para competir con él. Si hubiera podido aprender unos pocos movimientos más del maestro Fang Lao, todo habría sido completamente diferente. El niño nunca se había encontrado con una velocidad tan abrumadora antes, por lo que intentó patear nuevamente. El tipo exclamó, mirando al personaje principal, que no pasaría mucho tiempo antes de que muriera. Sacó un arma y exclamó que ahora solo tenía 5 segundos para tomar su decisión. O se irá con él, o le sacará la cabeza de la acera. ¿Qué condición puso antes de ponerle una pistola en la cabeza? El niño se preguntaba qué hacer, y tenía la cabeza vacía. No quería morir en absoluto. El maestro pensó que Xu Xingha no era una persona con la que se pudiera jugar, y que tenía las manos atadas. Pero este es el legendario rey lisiado que todos conocen, Lee Sang-kun. La batalla continuó, y los hombres de túnicas negras se acercaban cada vez más rápido. El chico preguntó si la arena frente a él era movediza. Muchos lo consideran uno de los mejores luchadores. ¿Y quién habría pensado que atacaría a alguien como Xiatian? Lee Sang-kun respondió que le había prometido al maestro que le traería al niño. ¿Y cómo iba a acercarse a él? El hombre de la túnica respondió que temía que no pudieran permitir eso, y que su líder tenía algunos planes para ese tipo. El personaje principal inmediatamente miró al hombre que llevaba la túnica y le puso una pistola en la cabeza. Mientras tanto, el maestro también estaba de pie frente a él y tenía un abanico en sus manos. La batalla moral continuó, y en ese momento se dio cuenta de que su vida había dado un vuelco. No es exactamente como si su vida hubiera dado un vuelco. No diría que fue inesperado, pero ¿quién puede estar preparado para algo así? Lee Sang-kun dijo que parecía que tuvo suerte y utilizó sus últimas 3 balas. De repente se alejó de todos y dijo que debían irse lo más rápido posible. El personaje principal se sorprendió mucho y preguntó quiénes eran. Los hombres con túnicas le dijeron que no malinterpretara, pero que no les importaba su seguridad. Querían los pergaminos que dejó su padre. Él aconseja no hacer ningún truco y que encontrarán innumerables formas de deshacerse de él. Solo le dan 7 días, y si no completa la tarea en ese tiempo, harán que su vida parezca peor que la muerte. Los chicos se despidieron inmediatamente del protagonista y él pensó que algo increíble acababa de suceder. Se preguntó qué clase de organización sería esa arena movediza y de qué pergamino hablarían. Su padre nunca le había dado nada parecido. El anciano le pidió a su hermano Xiatian que lo dejara llevarlo allí. El protagonista inmediatamente giró la cabeza en su dirección y dijo que necesitaba ir a la finca Tiane. Y ahora ante nosotros se alza un enorme edificio en forma de amplia columna. Era de color ladrillo rojo y parecía alcanzar el cielo. Había mesas y sillas y mucha gente. La gente estaba hablando entre sí y bebiendo vasos de diferentes bebidas. De repente, una chica empezó a descender y la multitud empezó a decir que Ye Xingxiu era muy hermosa. Realmente hizo honor a su 4º puesto en la Universidad de Shanghái. Los chicos inmediatamente felicitaron a la niña por su cumpleaños y ella se sintió un poco avergonzada. Uno de sus amigos corrió hacia ella y exclamó que Ye Xingxiu parecía una diosa y ella inmediatamente agradeció a Bingxin por el cumplido. El chico sostenía en sus manos una caja con un regalo y comenzó a felicitar a la chica, por lo que ella le agradeció. Otra amiga le regaló un perfume Chanel número 5 y le deseó un feliz cumpleaños. El siguiente chico le dio a la niña un par de zapatos que deberían quedarle perfectos. Los chicos continuaron felicitando a la niña por su cumpleaños.
Bing-sin exclamó mientras miraba las cajas que tenían muchos regalos y que claramente era popular. La niña les agradeció de inmediato a todos por los regalos, pero por alguna razón se sintió un poco triste. Bing-sin se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba y por qué estaba triste. Ye-sin-siu suspiró profundamente y miró a su amiga con una mirada triste. Ella fue a la ventana y le preguntó a su amiga si creía que él vendría. Ella continuó mirando a lo lejos y sus ojos estaban tristes. De repente, aparecieron pies en el umbral y un hombre se dirigió a la querida señorita Ye. Le besó la mano y le dijo que la chica era muy hermosa y que quería proponerle matrimonio. Alguien entre la multitud le pidió que ni lo pensara, pues era demasiado buena para ellos, y que lo vea. Hay muchos niños ricos aquí, listos para competir por su atención. Es demasiado hermosa, y él daría la mitad de su vida por una chica como ella. De repente, todos los chicos se giraron hacia la puerta y exclamaron que era él. Nianling, uno de los 4 hijos de Shanghái, es un estudiante reciente. También es vicepresidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Shanghái. Uno de los chicos dijo que está perdidamente enamorado de Ye Qingxiu desde que la vio en la Universidad de Shanghái. Los chicos sentían curiosidad por lo que les tenía reservado esta vez. Este Wang Nianling definitivamente no era alguien con quien pudieran competir. Cuando Wang Nianling entró en la habitación, inmediatamente se volvió hacia la niña. Llevaba ropa elegante y botas muy caras. Una chica también entró en la habitación. Los chicos empezaron a hablar de ella, cuando se dieron cuenta de que ella también venía aquí para el cumpleaños. Exclamaron que definitivamente era la presidenta del consejo estudiantil. La chica le dijo a Ye Qingxiu que llegaba un poco tarde, pero que tenía algo para ella de su padre. Hoy es sin duda el día para ver juntas a 2 bellezas de la Universidad de Shanghái. Ella solo tiene un rango inferior a Ye Qingxiu. La niña le regaló a su amiga un hermoso juego de caligrafía de la dinastía Qing, uno de los 4 tesoros de su familia. Los chicos se sorprendieron mucho al saber que la afición de la niña era la caligrafía y que era un regalo maravilloso. Uno de ellos exclamó que era un tesoro increíble y que valía una fortuna. La niña le pidió que no se preocupara, pues las cosas de su padre eran suyas. Ye Qingxiu le agradeció de inmediato a su hermana. La niña se acercó a Wang Nianling, quien estaba un poco molesto y enojado con ella. Se puso de rodillas y comenzó a felicitar a la cumpleañera por su cumpleaños, por lo que ella inmediatamente le agradeció. Le entregó a la niña un enorme ramo de hermosas rosas, y dentro del ramo había una pequeña caja. El chico empezó a abrirlo, y un anillo brilló ante la chica. Le dijo a Ye Qingxiu que la amaba con todo su corazón, y esperaba que ahora aceptara su amor. Las chicas a su alrededor se sorprendieron mucho, y le preguntaron si realmente era sincero. Uno de los chicos comentó que Wang Nianling dominaba su juego, e incluso sus métodos para seducir mujeres eran completamente diferentes. Parece que ha pasado a la ofensiva, y ahora nadie tiene ninguna posibilidad. ¿De verdad estaría tramando planes para robarle a su novia? En su lugar, solo estaría pensando en cómo ayudarlo, ya que eso le reportaría mucho más beneficio. Ella aceptó las flores, y solo faltaba volver a poner el anillo en el ramo, lo que significaría que estaba de acuerdo, y era un plan perfecto. Los chicos gritaron y le rogaron a la chica que aceptara. Bing-sin se acercó a ella y comenzó a susurrarle algo al oído, y ella escuchó atentamente. Ye Qingxiu cerró los ojos, se sonrojó levemente y pensó por un momento antes de responder. La muchacha que estaba a su lado y le entregó un juego de caligrafía también escuchó atentamente y esperó, como todos los demás, su respuesta. De repente, alguien apareció de nuevo en el umbral y, disculpándose por el retraso, comenzó a acercarse. Fue el protagonista quien, sin aliento, apretó los puños y felicitó a Ye Qingxiu por su cumpleaños. Xia Tian corrió a la habitación lo más rápido posible y se disculpó con la chica por llegar tarde, después de lo cual la felicitó de inmediato. Wang Nianling permaneció de pie con un ramo de flores y le preguntó a su amada si había sucedido algo, pero ella ya se había alejado de él y se dirigía hacia el chico que acababa de llegar. Xia Tian, sonriendo, explicó que había habido un pequeño retraso en el camino. La muchacha dijo que al menos todavía tenía un poco de conciencia. Ella le preguntó al héroe de la ocasión quién era, señalando con su mano al personaje principal. Ye Qingxiu se acercó inmediatamente a Xia Tian
y le explicó a todos a su alrededor que él era su novio. Wang Nianling estaba muy sorprendido y no podía entender lo que realmente estaba pasando. Los demás también se sorprendieron mucho. La niña le dijo al niño que si no seguía el juego, lo encontrarían en casa convertido en un cadáver, y el niño también estuvo de acuerdo. Los chicos le preguntaron a la señorita Ye por qué no les había contado nada sobre su novio, ya que esto podría haber evitado muchos malentendidos. Wang Nianling preguntó por qué no les presentó a su novio. Preguntó qué hacía él y a qué se dedicaba su padre. Quizá ni siquiera habían oído hablar de él, ni siquiera sabían por qué vestía así. No sabía que iba a su fiesta de cumpleaños y que claramente no se ajustaba al código de vestimenta local. No tiene sentido compararlo. Ni siquiera está a la altura de Wang Nianling. Todos en la fiesta iban mejor vestidos que este simplón. La chica pensó en cómo simplemente quería deshacerse de esa gente molesta, fingiendo que era su novio. Ni siquiera podía imaginar que la gente empezaría a insultar a Xiatian. De repente, el invitado pidió a todos que se callaran inmediatamente y preguntó por qué les importaba su ropa. Bingxin dijo que como todos estaban aquí, podían comenzar la parte oficial de su fiesta. La niña le pidió a su amiga que celebrara como es debido y le deseó un feliz cumpleaños. Wang Nianling le contó a Ye Qingxiu que las flores fueron compradas especialmente para ella. Xiatian se disculpó y dijo que solo él podía darle rosas e inmediatamente abrazó a la niña por la cintura. Un ramo de hermosas flores voló al suelo y la caja con el anillo también voló hacia un lado. Wang Nianling apretó los puños y preguntó qué le iba a dar. Ye Qingxiu le respondió que ya le había dado todo y que le había gustado el regalo. Entonces, el hombre extendió los brazos hacia los lados y le preguntó qué le había regalado, si ni siquiera le había traído flores para su cumpleaños. El niño se acercó a la niña por detrás y comenzó a abrocharle el medallón, diciéndole que en realidad aquello era un regalo. Wang Nianling se rió muy fuerte y exclamó que sería mejor si le regalara un ramo de flores que algo así. Ye Qingxiu dijo que realmente le gustó este regalo y que no importaba qué fuera, ya que fue él quien le dio este regalo. De repente, algo empezó a suceder con este medallón y empezó a brillar con un color rojo brillante. Después de esto, unos brillantes rayos blancos como la nieve comenzaron a brillar en el cuello de la niña, y ella exclamó que aquello era simplemente una belleza increíble. Wang Nianling quedó atónito al ver la piedra de jade ensangrentada ante él. Se preguntó cómo era posible, considerando que su familia solo poseía una pieza de ese tipo, e incluso esa pertenecía a su abuelo. Entonces, el personaje principal sonrió y preguntó cómo uno podría arreglárselas sin flores en un cumpleaños. Apretó 2 dedos e hizo algún tipo de sonido con esos dedos y pidió que pusieran la música. Cuando la música empezó a sonar, las muchachas inmediatamente comenzaron a bajar sus vestidos, mientras el viento los levantaba cada vez más alto. No podían entender lo que estaba pasando, y de repente los chicos comenzaron a llegar con enormes cajas llenas de flores. Había muchas rosas rojas brillantes alrededor de la niña, y contaron 9.999 de ellas. Los invitados quedaron simplemente estupefactos, y quedaron boquiabiertos por la sorpresa ante este giro de los acontecimientos. El personaje principal comenzó a bailar con la niña, y le pidió que mirara rápidamente por la ventana. Cuando miró por la ventana, vio los fuegos artificiales más hermosos en el cielo. El cielo estaba hermoso con los fuegos artificiales, y era una vista simplemente increíble. Los chicos hablaban de lo afortunado que era Ye Qingxiu de tener a este chico, y de lo mucho que le hubiera gustado que fuera libre. ¡Qué romántico fue! Y una de las chicas también deseó que alguien hiciera lo mismo por ella, así que definitivamente se casaría con él. Ye Qingxiu bailó con el protagonista. Se acercó a ella y, habiendo preparado una escena tan romántica, felicitó a su prima por su cumpleaños. Después de esto, la chica le dio las gracias al chico y se fundieron en un apasionado beso. El primo dijo que era solo una fachada, y sin embargo, era su primer beso. La fiesta de cumpleaños continuó, y los fuegos artificiales en el cielo eran simplemente hermosos y brillantes, lo que trajo alegría al corazón de la cumpleañera y de todos los que la rodeaban. La celebración continuó, y un enorme y hermoso pastel fue traído desde muchos pisos. De repente, Bingxin agarró un trozo de pastel y lo untó directamente en la cara del protagonista. Mientras tanto, la invitada estaba sentada devorando el pastel
cuando alguien dijo que nadie se atrevía a molestarla. Xiatian continuó entreteniendo a su novia y a quienes lo rodeaban, mostrándole varios trucos. Los chicos bebieron, y el tintineo de las copas resonó por todo el salón. Los invitados siguieron felicitando a la niña por su cumpleaños. Uno de los chicos preguntó por qué las arenas movedizas protegían a este chico. Entonces, el líder respondió que suponía que tenía algún tesoro que querían tener en sus manos. El chico con gafas comentó que parecía que habían subestimado a este estudiante. En ese caso, le pidió que hablara con el maestro Wang. Será un poco más caro de lo esperado, pero aún así es mejor que perder la vida. Mientras tanto, los chicos ya se habían despedido cuando Wang Nianling se paró junto a su auto y le dijo a Ye Xingxiu que la llevaría. La chica le dio las gracias y dijo que quería dar un paseo con su novio. Bingxin se sorprendió mucho al ver el superdeportivo frente a ella. Wang Nianling señaló al protagonista y dijo que no parecía alguien que tuviera un automóvil. El niño cerró los ojos cuando escuchó lo que acababa de decir su oponente. De repente, un auto genial se detuvo frente a ellos, y los chicos se quedaron con la boca abierta. Wang Nianling fue el primero que escuchó el sonido de las ruedas, e inmediatamente giró la cabeza hacia un lado. Bingxin quedó simplemente sorprendido, y este auto realmente resultó ser mucho más genial que el de Wang Nianling. No entendía cómo había sucedido esto, y el primo Ye Qingqiu no debería ser tan rico. ¿Qué tipo tan misterioso era? Wang Nianling perdió la mandíbula y preguntó de dónde venía el edificio de dimensiones limitadas de Mercedes-Benz. El niño empezó a cantar la canción de la señora y a decirle que era local y que la dejara probarlo porque no era dañino y que todos estaban entusiasmados con él. Wang Nianling apretó los puños y exclamó con gran enojo que no dejaría pasar esto tan fácilmente. Mientras tanto, el niño agradeció al maestro, llamándolo hermano Shu. El anciano respondió que todo estaba bien y le sonrió. Ye Xingxiu le preguntó a Xiatian qué significaba todo aquello y le pidió que se lo explicara. Ella le dijo que podía devolverle el collar, pero el niño le exclamó a su prima que era su regalo y que cómo podía rechazarlo tan fácilmente. La niña respondió que era simplemente hermoso, pero que claramente se lo había robado a alguien, y le pidió que se lo devolviera a su dueña. El maestro Shu le dijo a la dama que la piedra de jade de sangre fue comprada por Xiatian en la calle de antigüedades. Este es un tesoro preciado, y solo necesita nutrirlo con 3 gotas de sangre al mes. Después de un año, el colgante comenzará a nutrir su cuerpo. Xiatian dijo que, como solo derramaba 3 gotas de sangre al mes, no había de qué preocuparse. No soportaría que su prima se cortara cada vez. La niña apretó el puño de inmediato y levantó al niño por las solapas, preguntándole si había perdido el miedo. Bingxin extendió las manos y les pidió a los niños que se calmaran. Shu se rió y dijo que el hermano Xiatian estaba dándole demasiadas vueltas. El flujo sanguíneo durante estos periodos tiene como objetivo eliminar las toxinas del cuerpo de la mujer. Si esa sangre mancha el colgante, el jade se ennegrecerá y acabará desmoronándose. Las chicas se sintieron avergonzadas por las palabras del anciano. Bingxin le dijo a Xiatian que si podía adivinar qué color de ropa interior llevaba puesta, le pediría a Ye Qingqiu que la perdonara. Ye Xingxiu inmediatamente le pidió a la niña que se detuviera y miró atentamente a Bingxin. El chico explicó que su ropa interior combinaba con su cabello, lo cual la sorprendió mucho. Xiatian no esperaba que fuera tan atrevida. Luego le preguntaron si estaban saliendo, y el chico exclamó que había acertado con lo de la ropa interior. Bingxin le preguntó si realmente hablaba al azar. Xiatian respondió que sí. Era lo mismo esta vez, y no lo veía. Pero tenía razón de nuevo, lo cual era muy curioso. El personaje principal se preguntó si esta chica había adivinado su capacidad de ver a través de los objetos. De repente, la mirada del protagonista cambió cuando miró el camión que circulaba frente a ellos. A través de ella, vio que había una muchacha con un niño retenido como rehén, y alrededor había muchos tipos con armas. ¿Podría ser realmente un secuestro esta mujer que se le acercó en el hospital? Xiatian miró más de cerca y vio que estos tipos tenían armas y a la chica que había salvado. La niña estaba sentada en el suelo con las manos atadas y lágrimas en los ojos. Xiatian se volvió hacia el hermano Shu y le pidió que se detuviera junto al camión en la carretera. Ye Qingxiu se sorprendió y le preguntó qué estaba pasando. Xiatian continuó pidiéndole al anciano
que alcanzara inmediatamente ese camión en la carretera, y pisó el acelerador. El niño le explicó al anciano que la presidenta del grupo Zheng Ming, Zheng Rou, había sido secuestrada junto con su hija, y que era necesario llamar a la policía. Jessin Kule dijo a su amiga que probablemente era una magnate de Shanghái. Bing Xin le preguntó cómo era posible, y cómo lo sabía. El anciano preguntó si valía la pena llamar a sus hombres, y el muchacho respondió que tendrían más posibilidades si iba solo. Jessin Qiu exclamó que era demasiado peligroso, y que no estaba de acuerdo con el plan. Xiatian abrazó a su prima, y le pidió que simplemente confiara en él. El coche iba cada vez más rápido, y ya estaba completamente a la altura de este enorme camión. A Zheng Rou la ataron, y le preguntaron quiénes eran. Ella pidió que la liberaran, y prometió pagarles lo que quisieran. Ella no podía entender quién en este mundo no ama el dinero, y gotas de sudor comenzaron a correr por su rostro. Uno de los hombres le dijo a la señorita Zheng que sabía que ella era rica, y que definitivamente todos aceptarían el dinero. Pero cuando se acercaron a ella, le dijeron que tenían algunos asuntos que resolver. Uno de los hombres llevaba una máscara de payaso, y se rió de una manera muy desagradable y amenazante mientras miraba a la niña. La niña se abrazó a su madre, y con lágrimas en los ojos le dijo que estaba muy asustada. La mujer le pidió que no tuviera miedo, y le prometió que todo estaría bien. Exclamó que no le importaba el precio, y que les daría todo el dinero que necesitaran. Incluso podría entregarles todos los ahorros de su empresa, y que lo principal era no hacerles daño. El hombre le pidió a la señorita Zheng que no se preocupara, y dijo que no le harían daño siempre que aceptara cooperar con ellos. El hombre le garantizó que no les pasaría nada malo, pero ella continuó nerviosa y preocupada. El enorme camión ya avanzaba a toda velocidad por el ancho puente en algún lugar a lo lejos, cada vez más rápido. El personaje principal se dio cuenta de que iban a los suburbios y que su casa estaba ubicada en esa dirección. Frente a nosotros había un edificio enorme que estaba vacío, donde estos hombres trajeron a una mujer con un niño. De repente, finalmente le quitaron la venda de los ojos y ella abrió los ojos mirando a los villanos. La mujer preguntó a los hombres con el arma qué querían de ella y les pidió que hablaran inmediatamente. El hombre respondió que no era nada especial y que solo querían que la señorita Zheng los acompañara al set de una película muy abierta y extremadamente interesante, y él será el personaje principal y ella será la heroína. Zheng Rou se sorprendió mucho y exclamó que ya había dicho que les pagaría tanto como quisieran, pero el hombre respondió que, por desgracia para ellos, alguien más ya les estaba pagando. Solo tenían que cumplir con su parte del trato y enviarle el video. Zheng Rou se sorprendió de que les hubieran pagado por algo así. Pensó que su familia probablemente intentaba quedarse con sus ahorros. Una vez que tengan el vídeo, no tendrá otra opción, y esto es sencillamente una bajeza increíble. Uno de los hombres comenzó a quitarse la chaqueta y exclamó, acercándose a la muchacha, que hacía muchísimo tiempo que no estaba con una mujer. Zheng Rou comenzó a retroceder y a gritarles que no se acercaran a ella. De lo contrario, se mordería la lengua y se suicidaría. Pero el hombre continuó diciéndole a la señorita Zheng que le aconsejaba no ser tan impulsiva, pues todo era por el bien de su hija. De esta manera, se quedaría huérfana, así que no había necesidad de resistirse. Hay tantas personas malas deambulando por ahí, y quién sabe qué le pasará a ella después de esto. La niña tenía mucho miedo, y se preocupaba de pedir ayuda a alguien. Y entonces apareció una cámara enorme frente a ella, apuntándola directamente. Los hombres comenzaron a filmar por primera vez, y el motor ya estaba en marcha cuando se acercó a la niña por detrás. Ella oró en silencio pidiendo ayuda, y por el bien de su hija, tuvo que permanecer atada al lado de estos sinvergüenzas. Su rostro se sonrojó, y gotas de sudor comenzaron a correr por sus mejillas. De repente, oyó la voz de alguien. El hombre pidió a los animales que se detuvieran inmediatamente y les preguntó si realmente no tenían nada de humano. Los chicos se sorprendieron mucho cuando oyeron la voz del chico detrás de ellos. Se giraron para mirarlo y le preguntaron quién era. Xiatian observó atentamente a los sinvergüenzas. Uno de ellos les apuntó con su arma y les pidió que se quedaran quietos o parecería un colador. Cuando Zheng Rou vio quién estaba frente a ella, reconoció a ese mismo estudiante y se alegró por ello. El personaje principal
Dijo que si dispara, garantiza que la policía llegará exactamente en 3 minutos. El hombre exclamó que no le importaba quién llegara allí, incluso si era el propio primer ministro, y le pidió que se detuviera, de lo contrario moriría. Xia Tian respondió que tal vez no quisiera morir, pero tenían a su mujer, por lo que se vio obligado a enfrentarlos. Zheng Rou se sonrojó levemente, sonrió y miró al personaje principal con afecto. Xia Tian continuó diciendo que tenían a su mujer, y por eso se vio obligado a luchar y resistirse a ellos. Entonces, el hombre armado exclamó que estaba delirando, y que ella era la presidenta del grupo Senmin. No había tenido a nadie desde la muerte de su esposo. Zheng Rou se sorprendió mucho al ver al chico frente a ella. En silencio, le pidió que se fuera rápido, pues era demasiado peligroso allí. Los chicos no tuvieron tiempo de terminar de hablar cuando uno de ellos empezó a disparar, y muchos disparos se escucharon por todos lados. El personaje principal ya había logrado escapar cuando uno de los chicos pidió encontrarlo de inmediato y no escatimar en balas. El niño se escondió detrás de un barril y trató de mirar a través de él nuevamente para no ser asesinado. Se dio cuenta de que no podía luchar de frente y necesitaba actuar de forma encubierta. El niño decidió probar cierto juguete y agarró su reloj con sus manos, mirando a uno de los oponentes que ya estaba a su lado. Con una mano se quitó el reloj de la otra, pero este reloj era sencillamente inusual. El anciano Xu le dijo al hermano Xia Tian que tenía un tesoro para él, que podría ayudarlo en su situación, y le entregó el reloj del niño. El anciano explicó que se trataba de un reloj inusual y que tenía agujas para dormir y pequeñas bombas de humo incorporadas. Pero esta es una muestra experimental, por lo que podrían surgir algunos problemas en el camino. Creerán que la suerte está de su lado hoy, y el niño inmediatamente agradeció al anciano. Ya se había preparado para atacar y comenzó a activar las agujas durmientes. Estas agujas ya habían volado hacia uno de los villanos, y él se rió entre dientes y se rascó la parte posterior de la cabeza. Los otros chicos también se sorprendieron mucho cuando sintieron algo y miraron hacia adelante. Uno de ellos ya estaba tendido en el suelo, y al caer preguntó de dónde venía todo aquello. Los chicos comenzaron a disparar de nuevo, disparando a las superficies de madera que tenían delante. El protagonista agradeció una vez más al hermano Xu por tan increíble ayuda. Comenzó a utilizar nuevamente el inusual reloj, y bombas de humo volaron hacia los oponentes. Inmediatamente, comenzaron a toser y a preguntar de dónde un hombre sencillo podía conseguir esas cosas. El personaje principal saltó rápidamente de su escondite, y tenía un enorme tubo de hierro en sus manos. Golpeó a uno de los hombres en la cabeza con el tubo con todas sus fuerzas, y este cayó al suelo gritando. El hombre que sostenía el arma en sus manos exclamó al niño que ya había tenido suficiente y le pidió que saliera. El hombre agarró a la mujer por el cabello y ella gritó fuertemente de dolor. Ya le había puesto la pistola en la sien y exclamó que contaría hasta 3. Si no salía, le sacaría los sesos del suelo. El muchacho pensó que se había quedado sin agujas y por casualidad solo quedaba un oponente. El hombre estaba a punto de apretar el gatillo cuando de repente apareció el personaje principal. El niño tenía en sus manos el mismo tubo de metal y con un grito ¡Aquí estoy!, voló directamente hacia el enemigo. El hombre se dio cuenta de que no estaba tirando el tubo de metal y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero el muchacho resultó ser muy ágil y chorros de sangre escarlata volaron en todas direcciones. Zheng Rou comenzó a gritar de miedo y su grito fue tan fuerte que hizo que a todos los demás les estallaran los oídos. El hombre con la pistola en la mano se rió y exclamó que los dioses estaban de su lado hoy. El personaje principal yacía en el suelo en un charco de sangre, y el hombre seguía riendo malvadamente. La niña miró al personaje principal con lágrimas en los ojos, y su mirada estaba muy triste y asustada. El hombre se acercó a la mujer y le dijo que ahora que nadie los molestaba, continuarían desde donde lo habían dejado. El hombre soltó repentinamente su arma y riendo comenzó a acercarse a la chica. Xia Tian intentó recomponerse y ponerse de pie. Agarró su tubo de hierro y elevándose por encima de la cabeza de su oponente, intentó golpearlo con un grito. El hombre no podía entender lo que había sucedido, pero antes de que pudiera decir algo, el tubo lo golpeó en la cabeza. Xia Tian exclamó mientras se acercaba al hombre que todavía tenía que acabar con él. Cuando el muchacho desató a la mujer,
ella inmediatamente se apretó contra él. Ella le preguntó por qué lo hacía, y el niño respondió que era precisamente ese tipo de persona. Si ve una injusticia, intenta ayudar de inmediato. Zheng Rao lo abrazó y le preguntó con lágrimas en los ojos por qué estaba tomando un riesgo tan grande. Ella le pidió al niño que tuviera paciencia un rato y prometió llamar a una ambulancia. Zheng Rao estaba completamente desesperada y con el niño en brazos rogó que llegara una ambulancia rápidamente. Xia Tianles pidió que no lo hicieran, porque enviarlo al hospital solo agravaría sus problemas. No quería involucrarse con la policía. La mujer dijo que le habían disparado, pero el niño le pidió que se fuera porque estaba a solo 1 kilómetro de su casa. La niña corrió a los brazos de su madre y ella le pidió que no tuviera miedo, porque todo estaría bien entre ellos. El protagonista le dijo a la mujer que podía llegar solo, así que no tuvo que ayudarlo. Y aquí estamos, frente a la casa de Xia Tian. Cuando la mujer entró, preguntó si era su casa. El niño le explicó que ya había vivido allí y que ahora se alojaba con su primo. Zheng Rao notó con tristeza que definitivamente no era rico. Entonces, ¿por qué rechazaba su dinero? ¿Era orgullo? Ese concepto era mucho más importante que el dinero a su edad. Para ella, el dinero siempre era lo primero y prevalecía sobre todo lo demás, y al final fue salvado por alguien que no le daba ninguna importancia al dinero. El personaje principal estaba sentado frente a su computadora y preguntó si podía ayudar. Le preguntó si quería sacarse la bala con los dedos. No solo era imposible, sino que además podría causarle una infección. Pero el niño pidió que le desinfectaran la herida y entonces ella podría sacar la bala con las manos. Zheng Rao exclamó que nunca haría eso porque podría morir por el dolor. El niño le pidió a la mujer que no se preocupara y ella se acercó a él sonrojada un poco. Xia Tian le pidió que mirara ese lugar más tarde, pero ahora tenía que sacar la bala primero. El chico apretó la mandíbula y le rogó que sacara la bala rápidamente. La mujer le preguntó si lo estaba haciendo bien. El personaje principal continuó gritando de dolor, mientras todo esto se hacía sin anestesia. Cuando Zheng Rao sacó la bala, la sangre brotó en chorros escarlata directamente sobre su rostro. Ella logró sacar esa bala siniestra, después de lo cual vendó al personaje principal. Salió demasiada sangre y el niño pensó que parecía que se estaba muriendo. De repente, un colgante, de color dorado y con forma de amuleto, se iluminó en su pecho. La mujer lo miró un poco asustada, y los rayos multicolores comenzaron a elevarse cada vez más alto hasta el techo. Fue simplemente una vista increíble, todo iluminado con brillantes colores del arco iris. Zheng Rao exclamó mientras miraba lo que estaba sucediendo, que esto era simplemente imposible y que la herida se estaba curando. Y ahora ha llegado la mañana siguiente. El amanecer era tranquilo y hermoso, y el cielo era azul. La mujer yacía en la cama abrazando al personaje principal y a su pequeña hija. Así se quedaron, o mejor dicho, se quedaron dormidos, y ella lo protegió después de una operación tan grave. Cuando el niño abrió los ojos, vio a una niña pequeña frente a él, saludando a su hermano mayor, quien le devolvió el gesto. Xia Tian notó que su cuerpo había sido restaurado gracias al amuleto, y se llenó de alegría. La niña le dijo a su hermano mayor que le agradecía por salvarlos nuevamente. La niña exclamó, abrazando al niño, que en agradecimiento se convertiría en la esposa de su hermano mayor cuando creciera. Xia Tian rió y dijo que hablarían de ello cuando creciera. La niña dijo que lo recordaría y empezó a despertar a su madre. El niño dijo que su hermano mayor iba a salir al patio y le pidió a la niña que se quedara a cuidar de su madre, y ella aceptó de inmediato. Han pasado tantas cosas últimamente, y de repente la vida se ha vuelto muy inestable. También están estos misterios sobre la muerte del padre. ¿Y qué clase de pergamino es este que exigen con tanta insistencia? Cree que primero debe encontrarlo, y luego resolver todo lo demás. Pero su padre nunca le habló de ningún pergamino. Era como si lo persiguieran unos villanos encapuchados que le preguntaban si estaba pensando en escapar. El protagonista se dio la vuelta y pensó que tardarían un poco más. Pero ¿por qué eran tan molestos? Uno de ellos dijo que le darían 7 días, pero ahora solo le dan 2. Y como uno de esos 2 días ya pasó, esperan el pergamino hoy. Cuando Xia Tian escuchó que no tenía absolutamente ningún tiempo, su mirada cambió y se volvió cauteloso. El hombre de la túnica le dijo a Xia Tian que si él estuviera en su lugar,
ya estaría pensando mucho en dónde su papá usualmente pone sus cosas, y su paciencia se estaba agotando. El protagonista exclamó que no tenía idea sobre la herencia de su padre, y mucho menos sobre los pergaminos. Preguntó qué querían de él. Entonces, el tipo de la sudadera le preguntó si creía que les importaba. Continuó explicándole al niño que solo necesitaban ese pergamino, y miró atentamente al frente. Junto a él estaba Zheng Rou, quien tenía prisa, y asustado, preguntó quiénes eran los que estaban a su lado. Los hombres encapuchados, cuando vieron a esta mujer, exclamaron: ¡qué belleza tenían delante! La mujer miró atentamente a aquellos chicos, y, como si reconociera a alguien, su mirada cambió. Xia Tian se volvió hacia Zheng Rou y le pidió que regresara a la casa y no sacara la cabeza, sin importar lo que pasara. La mujer, ligeramente sonrojada, estuvo a punto de decir algo, pero se detuvo enseguida. Él le pidió que se fuera y le dijo que no habría problema, pero que debía quedarse con su hija. Xia Tian dijo, volviéndose hacia los chicos encapuchados, que como él decía, no tenía la menor idea sobre todo esto, y que si lo necesitaban, debían buscarlo. Los chicos comenzaron a acercarse a él cada vez más rápido, y dijeron que parecía que necesitaba explicar las cosas con más ingenio. El personaje principal, un poco asustado, miró atentamente a sus oponentes, y sus ojos brillaron de color verde. Uno de los encapuchados extendió la mano hacia adelante y apretó la otra para golpear. Se acercó al niño y trató de golpearlo, pero el niño lo bloqueó y lo pateó en la cabeza con todas sus fuerzas. La pelea continuó, y el encapuchado también intentó utilizar una determinada técnica. El personaje principal inmediatamente saltó hacia atrás y, apretando los puños, comenzó a acercarse nuevamente al enemigo. Saltó lo más alto que pudo por encima de su cabeza y el pie voló directo hacia su pecho. La batalla continuó y el niño también esquivó los siguientes golpes de sus enemigos. Utilizó sus piernas para golpear con todas sus fuerzas, primero a un oponente, luego a otro, en la cabeza. El niño volvió a bloquearlo, y un círculo rojo brillante apareció sobre su cabeza como una forma de protección. Continuó realizando diversas técnicas y luchando con sus enemigos. Uno de los muchachos exclamó que el niño estaba usando el estilo de Kung Fu Fan Cho Feng y que necesitaba ser eliminado. Nuevamente comenzó a acercarse al muchacho lo más rápido posible, y los otros chicos también lo hicieron. Xia Tian pensó que no podría con 3 seguidos, ni siquiera con su supervisión. Simplemente no tendría tiempo de bloquearlos a todos. Así que, ¿qué se suponía que debía hacer? Él acaba de escapar de la muerte, y ahora ella vuelve a llamar a la puerta, tan inoportunamente y tan rápidamente. El protagonista apretó el puño y decidió eliminar a esos sinvergüenzas lo más rápido posible. Eran demasiados, y uno de ellos ya se estaba preparando para atacar, pero el niño ya estaba cerca de ellos, y no podían entender lo que estaba pasando, y qué clase de poder tenía. ¿Cómo es esto posible? El padre de Xia Tian nunca quiso arrastrarlo a todo esto. Nunca le enseñó artes marciales. ¿Y por qué es tan fuerte? ¿De dónde saca tanta fuerza? Uno de los chicos extendió la mano con un arma y exclamó que era necesario utilizar otro plan B. Era una pistola eléctrica, y el personaje principal estaba completamente iluminado con brillantes rayos azules en forma de relámpago. Mientras tanto, Zheng Rou observaba lo que ocurría a través de la ventana, y seriamente asustada, las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. El niño cayó de rodillas, aparentemente exhausto. Sintió que se le agotaba la energía. Uno de los muchachos sacó su afilada daga y exclamó que hoy era el día de su funeral, riendo muy fuerte. Por supuesto, su muerte complicará un poco toda su misión, pero si lo dejan con vida, definitivamente se convertirá en una amenaza para todos en el futuro. De repente, la mujer empezó a correr hacia ellos y les pidió a esos sinvergüenzas que se detuvieran, cubriéndolo con su cuerpo. Abrazó al niño y le pidió que no lo matara. Le rogó y prometió hacer lo que le pidieran. Xia Tian le preguntó qué hacía y le pidió que regresara a casa. Zheng Rou exclamó que no lo haría ni aunque la mataran, siempre y cuando muriera con él. El niño le preguntó por qué lloraba, porque él era solo un estudiante normal de la calle. Zheng Rou, con lágrimas en los ojos, respondió que era porque le gustaba. No podía controlarse, y le costaba incluso pensar en no volver a verlo. El hombre ya había sacado su afilada daga, y dijo que era muy gracioso cómo la gente, incluso antes de morir, encontraba tiempo para esas palabras.
Bueno, no arruinarían su idilio y los enviarían juntos al otro mundo. ¡Qué inútil es! Y ni siquiera puede proteger a esta mujer. Si existe la reencarnación, entonces quiere volverse tan fuerte que pueda proteger a todos sus seres queridos. En su mano había una espada enorme, larga y afilada que estaba completamente cubierta de sangre. El muchacho tenía un largo cabello negro que ondeaba bajo su sombrero y no soltaba su arma.